Continuem el ciclo de clases magistrales con la Academia de las Artes Escénicas de España, que es la tercera clase o conferencia que hacemos en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España, a los que quiero daros otra vez las gracias por la iniciativa del proyecto y por poder contar con personalidades como Magui Mira, Antonio Najarro y esta tarde con Eduardo Galán. Eduardo, gracias por estar aquí, por venirte aquí a Alicante con nosotros. Y también gracias a Juan Luis Mira, que también estás en la academia, amigo, y que también nos acompañará esta tarde aquí en el Museo de la Universidad de Alicante, en este ciclo que, como ya vengo diciendo, con la idea de complementar sobre todo también el trabajo de las aulas de teatro, de música, con algunas clases magistrales o algún otro tipo de formación complementaria que os pueda ayudar también a ver otras perspectivas del que representa el trabajo escénico en este caso. Sin nada más por añadir por mi parte, porque soy el más prescindible de aquí de los tres, le paso la palabra a Juan Luis Mira. Juan Luis. Aprieta. Ahí no, aquí. Este se ha conectado, ¿vale? Ya estamos. Aunque no sé si sería mejor hacerlo, a pelo, por aquello de que somos poquitos, pero buena. Y bueno, para mí es un honor. Suena tópico, pero sí que es una gozada para entendernos, poder presentar a Eduardo Galán, que nos va a dar una charla y seguro que nos va a interesar mucho todo lo que diga, porque Eduardo es, además de amigo, y que compartimos algunas historias, entre ellas los premios Max, que estamos en el equipo, estábamos por lo menos. También es un compañero de tarea, ¿no? de lucha. Yo a mis alumnos siempre en el aula de teatro, donde he estado 25 años, ni más ni menos, siempre les decía que el teatro, la escena, es un oficio de oficios, y él es un ejemplo de oficiante en este sentido, ¿no? Antes el autor era un hombre que se quedaba a veces en su despacho escribiendo, pergeñando historias y demás, que tenía muy poco contacto con la realidad del teatro. Pero bueno, Eduardo es un ejemplo de cómo entendemos hoy el teatro. Sería un director, autor, es productor además, algo que no suele darse, tiene su propia empresa, Secuencia 3. Dentro de poquito veremos una de sus obras aquí en el Principal, Nerón. Es un estudioso de la escena. Podemos ver ediciones críticas, algunas de las ediciones críticas que se estudian en filología, yo recuerdo que era de él, ¿no? No recuerdo bien si era de José Luis Alonso de Santos, ¿puede ser? Sí. De Lauro Olmo. De Lauro Olmo, en fin, que él ha hecho la edición crítica, ha coordinado guiones, sus obras se han representado en muchos países, en Estados Unidos, Venezuela, en Sudamérica, ha sido traducido a muchas lenguas y es entonces que es un hombre de teatro, como muchos de vosotros, de las artes escénicas, sabéis que hay que hacer un poquito de todo, y aquí tenemos un ejemplo que desde la humildad pues está ahí. Le decía al principio pues esto, que el autor, la gente de teatro, pues realmente ya sabéis que en este país si no sales en la tele no existes. Entonces yo recuerdo la película de Shakespeare in Love. Si no la habéis visto tenéis que verla, porque hay una secuencia que siempre me ha llamado la atención, que es cuando están empezando a ensayar y de repente el que lleva todo el cotarro, que tiene la presión del montaje, ve entrar a un señor que era Shakespeare, ni más ni menos, ¿no? Y le pregunta: ¿quién es ese? Y entonces otro le contesta: nadie, el autor. Nadie, el autor. Entonces, como autor que uno es, a veces decimos nadie, y por supuesto que somos algo y sabemos lo que somos, muy importante. Curiosamente, a otro le dice, y aquel de al lado le dice: es el productor. Y dice: ¿ah, sí? Bueno, pues que pase.
pero calladito. Es decir, la pela que pase, el dinero que pase, pero que se calle. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que es sobre todo un guerrero de la escena, con muchísimo prestigio y con muchísimo cariño por parte de toda la gente que sabemos todo lo que ha peleado y lo que pelea por defender con dignidad un oficio. Gracias por estar aquí y, por supuesto, seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Yo me siento aquí con permiso porque así no pisamos foco, que el foco es él, y yo prefiero... Como quieras. Sí. Buenas tardes, muchas gracias Faust, muchas gracias Juan Luis, muchas gracias a la universidad por invitarme a compartir estos momentos de teatro y vamos a charlar, pero vais a hablar, o sea que las gentes del teatro somos tímidos en la vida privada, pero en escena y públicamente superamos nuestras vergüenzas y nuestros pudores. Somos exhibicionistas. ¿Vale, profesora? Bien. Xiomara, me lo he apuntado por no olvidarme. A modo de ejemplo, y decías tú antes, bueno, una de las cosas, me debéis interrumpir, levantar la mano, preguntarme u opinar. Es mi forma. Soy profe, lo he sido siempre, aunque he estado muchos años sin dar clase también. Y no me gustan las conferencias magistrales. Aunque estuviera lleno, hubiera hecho lo mismo que ya te hubiera dicho en la comida. O sea, que quiero que empecéis a llevarme la contraria. Has comentado si el autor es alguien o no es nadie. Bueno, y tú me comentabas cuando veníamos a la comida de los egos del mundo de las artes plásticas, de los egos de las gentes del teatro. Las gentes del teatro tenemos un problema con los egos, que somos muchos, que tenemos que compartir egos, porque está el ego del autor, está el ego del director, el ego del actor o la actriz, el ego del escenógrafo, en fin, hay muchos egos y no es solo el ego del escritor en una novela, que es único y entero. Aquí, si algo se hace bien, es porque todos, desde el punto original, que es el texto, sea de un autor, de muchos o colectivos, hasta el momento de la representación, intervienen muchas personas y muchos oficios, como sabéis, y estáis trabajando. Por ejemplo, la primera por allí eres... Inés, en una producción teatral, cuando un texto sea una producción del aula universitaria, sea de una compañía profesional, del Centro Dramático Nacional o de quien quieras, enumérame, cuando tú vas a ver un espectáculo, todos los oficios que han tenido que participar y que tú recuerdes. Y cuando se deje alguno, la de la derecha, su derecha, ¿me has dicho tú de nombre, perdona? Inés, ¿tú? Alicia, pues tú añades, y los demás también. Dime oficios que aparecen cuando tenemos una representación. Hemos dicho el autor, el texto, más. Técnico de luces, de sonido, escenógrafo. La profesora también puede ayudar, ¿eh? O la directora de la compañía. Pero va ella, Alicia, ¿no? Más, quiero más. Los actores, más. Más. Sí. ¿Hay música a veces? Bueno, vamos a sintetizar. Tenemos, por un lado, el punto de partida, el texto. Tenemos después el equipo de producción. Es necesario que haya un productor. Alicia nos ha hablado. ¿Qué es un productor para ti? Yo voy a hablar de productor, pero ya que hemos empezado con esto, ¿qué es un productor? ¿Qué hace la producción? Defínelo con tus palabras. Ayuda a que la historia que está escrita se pueda producir. Es el responsable, o la responsable si es mujer, de que ese texto escrito pase a ser representado ante un público. El máximo responsable, la persona o las personas responsables de que ser capaz de llevar ese texto ahí. Es fundamental. Ahora veremos qué más cosas. Tenemos, por tanto, producción, una o más personas. Producción ejecutivo, eso que vemos en las películas, director de producción, ayudante de producción. Vale, hay alguien que está trabajando para que eso sea viable. Ponga dinero o no ponga dinero, luego hablamos del dinero. De momento es necesario ese trabajo. Además del equipo de producción que coordina, que tiene que haber un cartel, ¿no? Se hace un cartel. ¿Cómo, tú eres? Carlos. El que hace el cartel, ¿qué oficio es? ¿Cómo lo llamamos? Cartel, sí. Cartel para que se vea. Bueno, sí, diseñador gráfico, ¿no?
¿Y se hacen fotos también para el cartel? Sí, necesitamos un fotógrafo. Bueno, pues todo ese equipo y alguien que comunique, un equipo de comunicación, prensa, redes sociales, marketing, fijaos toda la gente que está implicada. Tenemos después, ya tenemos un director, directora, Xiomara, y la directora, ¿con qué cuenta? Xiomara, ¿tú con qué cuentas para poner en pie? ¿Con qué oficios te rodean? Sí, pero ponlo grande. Lo adecuado sería ayudante de dirección. Sí. Escenógrafos, no. Sí, escenógrafo, sí. Sí, a mí me sería más útil coreógrafo. Coreógrafo también, escenógrafo, coreógrafo. Bien. Vestuario. Diseñador de luces, diseñador de sonido, música. Bueno, ya tenemos todo ese equipo artístico, ya lo has coordinado, empiezan los ensayos, necesitas a los actores y una vez que ya tienes ensayos y tienes que ir a escenario, para los focos, todo eso lo habéis dicho todos los técnicos. Es decir, hay muchas personas que colaboran, de tal manera que lo que vemos en el escenario no es solo el trabajo ni de un autor ni de unos actores. Todos tienen que hacerlo bien, todo tiene que ser bueno, para que algo conmocione, emocione, nos toque el alma, nos haga reír, o nos haga llorar, o lo que nos tenga que hacer la obra, o reflexionar. Necesitamos un conjunto muy grande de personas que tienen que colaborar y trabajar ahí. Es, por tanto, una de las artes, en el sentido más maravillosas, porque no es individual, es colectiva. Y todos somos importantes. Si en un estreno, si en una representación, el técnico de luces pone mal las luces porque están mal grabadas las memorias, ¿qué pasa con la función? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Qué pasa? Sí. Tú sí, ¿verdad? ¿Y qué ocurre, Juan Luis? ¿Qué ocurre? ¿Sale bien? Es un desastre. El actor se desorienta, tiene que tener el foco y de repente el foco está a la derecha y el actor o se mueve o se queda ahí ya que se le va el texto y no sabe interpretar. O el sonido, entran de repente los efectos de sonido a destiempo. Todos son importantes y hay que cuidar a todos. Y todos tenemos que hacer bien. La excelencia tiene que estar en todos. Ni el Dios es el actor, ni el Dios es el director, ni el Dios es el autor. Todos somos dioses. O somos peones, lo que más os guste. Por tanto, es fundamental que lo recordemos siempre. Y cuando vayamos a ver una obra o trabajemos en ella, valoremos el trabajo de todos. Si falla algo, falla todo. Mientras que en el caso de una novela o de un artista plástico, es el individuo, solo uno. Estamos ante un trabajo de equipo. Y eso lo tenemos que saber en todo momento. Y eso significa colaborar. Eso significa aceptar cada uno sus responsabilidades y ceder, ceder y ceder. Todos tenemos razón, por tanto, los demás lo tienen. Decía Juan Luis antes que el autor casi no existe. Yo os voy a contar dos ejemplos. Y os voy a seguir hablando porque no me preguntáis. Hace 20 años... me acuerdo, porque más o menos, en el año 96, 22, estrené una obra de las que os podía hablar, que te he mencionado a ti antes, Mujeres frente al espejo. La protagonizaba entonces la joven actriz, que iba a ser maravillosa, no era apenas conocida, Blanca Portillo. ¿Os suena? Sí, a los que sois menos jovencitos, sí. Era una obra que tocaba a dos actrices, muy ambigua entre la amistad femenina y el lesbianismo. En España no se habían escrito obras sobre el lesbianismo. Pues el trabajo del actor, de todos, ahí es importante. El director me preguntó la noche del ensayo general, Juan Carlos Pérez de la Fuente, para los que los conozcáis, a mi autor, que entonces no era productor, dijo: Eduardo, ¿has visto el ensayo general? ¿Te gusta? ¿Estás contento? Sí. ¿Te parece que esto lo podemos estrenar mañana? Sí. Pues a mí el texto también parece que está muy bien. Si mañana nos pegan un palo, no podemos echarnos la culpa al uno al otro. Y si triunfamos, es de todos. Bueno, este espíritu lo he mantenido siempre. Hay que tenerlo muy claro. Pues aquel estreno, el entonces ABC, director de ABC, lo digo para los mayores, Luis María Ansón, ¿os acordáis de él? Era un gran defensor del teatro. Me pidió, como pedía entonces al ABC, cada vez que había un estreno en un teatro importante de Madrid, escribíamos los autores una antecrítica, una opinión, no sé si lo recordáis, era el único periódico de Madrid que lo hacía, de hecho daba fotos. El autor tenía prestigio porque este periodista, ya muy mayor, era un gran amante del teatro y el autor figuraba. En 2016, el Teatro Español
anunciaba en las banderolas de Madrid, en las farolas de Madrid hay unas banderolas que pone el ayuntamiento, para todos los teatros privados, pero para los públicos, anunciaba una obra que se llama Ushuaia. ¿Os suena alguno? ¿De quién era? ¿Ushuaia? Sí, el Teatro Español. Sí, hace 2 años. De Alberto Conejero. Ponía Teatro Español, Ushuaia, y debajo ponía, no voy a decir el nombre, no voy a hacer publicidad, el nombre del director. Y no aparecía el nombre del autor. Personalmente me quejé a la directora de Español, a Carmen Portacelli, y la SGAI también, estaba en la Junta Directiva, el presidente escribió una carta de protesta. El autor se ha silenciado, fijaos, es decir, estamos hablando del autor. Bueno, ahí está, pero no importa, simplemente comento esto. Cuando me hablaron de charlar, quería un poco comentar la figura del autor-productor. Por eso antes os preguntaba qué es un productor. Hay muchos autores que son directores. Vamos a poner ejemplos. ¿Conocéis algún autor que dirija sus obras? Venga, Xiomara, que me cuesta aprender tu nombre. Sergio Blanco, que estuvo el otro día, ¿no? Sí, es autor y dirige sus obras. Más, ¿quién más conoce alguno? Yo, pero últimamente Juan Mayorga. Juan Mayorga, ¿conocéis a Juan Mayorga? No hace falta que nos conozcáis, simplemente pregunto. Sí. Más. Ahora va a dirigir El Mago, o bueno, se estrena ahora. Últimamente, desde hace 4 o 5 años empieza a dirigir. Ernesto Caballero, que es el director del Centro Dramático Nacional, que acaba ahora. Entonces dirige sus propias obras y antes también tenía su propia compañía. Ernesto Caballero era autor, director y empresario, productor. Más, ¿alguno más conozcáis? Alfonso Zurro, Juan Carlos Rubio, pero vamos a... Y, por ejemplo, ¿qué era el Joglars? Albert Boadella, aunque fuera creación colectiva, del mundo de las artes escénicas. ¿Os suena Salvador Tábora, La Cuadra de Sevilla? Bien. Y Sara Varas, Eva Yerbabuena, también el mundo de la danza. Es muy habitual. Autor, no digo dramaturgo, estoy hablando de autores de artes escénicas. Es una figura que se da. Ahora más, se dio mucho en la época de principios del siglo XX, hasta en España, hasta que se profesionalizó la función del director, venía de fuera, pero en España se daba mucho. Lorca nunca lo hizo, pero sí lo hacía un comediógrafo. Voy a poner un ejemplo para los de aquí, como Jardiel Poncela, por ejemplo. ¿Conocéis la anécdota de Jardiel Poncela, autor-director, en un ensayo? Lo cuenta en sus memorias, cuando le dijo... Jardiel Poncela fue el descubridor de un grandísimo autor, Fernando Fernán Gómez. Bueno, pues de otro actor le dijo una vez a Jardiel, entonces se trataban de usted, don Enrique, ¿y no sería más gracioso si en lugar de lo que pone aquí dijera esto? Y le contestó él, que era muy dictador, diciendo, si esto fuera más gracioso ya se me hubiera ocurrido a mí. Bueno, pues ese era Jardiel Poncela, autor-director. Esto se perdió y ahora, tras como consecuencia de la crisis económica, ha resurgido la figura del autor-director. Muchos productores, compañías, le han dicho al autor, bueno, ¿por qué no diriges tú? Llegamos a un acuerdo económico, sean compañías grandes, pequeñas, sean de lo que sea, esto se ha dado. Y muchos autores con experiencia teatral, como también ha pasado en el cine, se han visto impelidos, animados, incitados a dirigir sus propias obras. Tú no has hablado, ¿tú eres? Alba. ¿Tú escribes? ¿Escribes algo de teatro? ¿Alguna escenita? ¿Nunca lo has intentado? Habría que hacer algún curso de dramaturgia, ¿eh? Señor responsable. Bueno, si tú escribieras, ¿te gustaría dirigir tus propias obras o no? Me has dicho Alba, ¿verdad? ¿Por qué te gustaría dirigirlas? Es como tú te lo habías imaginado en la mente cuando estás escribiendo. O sea, tú lo preferirías, ¿no? Para que sea tu código, para que sea lo que tú quieres contar y no lo que quiere contar otra persona. ¿Alguno de los jóvenes que estáis aquí, de los que estáis en el obra de teatro, que al revés, que no querríais dirigiros? Tú no querrías. ¿Tú eres? No, yo estaba pensando. Vale. Bueno, pero opina, ¿tú eres de nombre? Gabriel. ¿Tú qué querrías? Es una buena pregunta. En un primer lugar, la respuesta que me surge más naturalmente es la de decir que yo sí que querría dirigir mis obras, aunque por el mero hecho de haber sido actor solo una vez, sé que como actor se pasa difícil el intento de pasar a la realidad un texto.
como director me imagino lo difícil que debe ser y lo mal que uno lo debe hacer. Así que supongo que sí. ¿Y tú, Juan Luis? Es que ya me ha pasado. Ya, por eso te pregunto, para que nos cuentes. Cuéntanos. He dicho que iba a convertir esto en un coloquio, con tu permiso. Vale, vale. De todo tipo porque, Es que creo que es como has comentado, cuando uno escribe y está metido un poquito todo, también es verdad que te distancias y relativizas todo. Entonces me ha pasado de montarme una obra en portugués o en gallego y a ver una obra mía y de repente encontrarme mi texto muy cambiado, muy cambiado. ¿Y qué sucede? Pues que yo realmente no lo he escrito así, pero cuando llega la realidad y te cuenta, no, es que resulta que tuvimos que cambiar el sexo de un personaje porque el actor que teníamos es... Entonces te empiezan a plantear los problemas del día a día de la producción. Realmente lo que ha comentado, que esto es un trabajo de tanta gente, de tantos, pues entonces, bueno, te tienes que callar y decir, bueno, esta es la historia, el problema es que lo he firmado yo. Y ese personaje no era así. Entonces, imaginaos que funciona muy bien, pero el problema es cuando ves que no funciona y que aquellos realmente no tiene sentido, pero sí que pasa, lo pasas mal. Y por otra parte, muchas veces te diriges y a lo mejor, por mucho que tú tengas la imagen, yo he visto trabajos míos dirigidos que han mejorado muchísimo el texto. No sé si es Sí, está bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguno más? ¿Nadie? Yo Tú. creo que a mí me encantaría, si yo fuera autora, dirigirlo yo, pero una vez ya dirigido, me encantaría también ver la visión de otro director sobre mi texto, que es fantástico. A no ser que atrofie el personaje hasta un nivel, pero sí tener que mi texto para el imaginario de diferentes directores y que cada uno saque su versión de mi texto me parecería súper enriquecedor. Bien. Ah, vale. ¿Alguien quiere conocer mi opinión? Supongo que sí, para eso estoy aquí. Bien, creo que habré estrenado, no las he contado de verdad, pero aquí en España, siendo productor o no, entre obras originales y adaptaciones, más de 40. Nunca he querido dirigir mis textos. Tengo una curiosidad enorme porque creo que ser escritor, como estar en el mundo de las artes, tenemos que ser curiosos. La vida se nos va de las manos y cuando somos mayores lo sabemos más que los que sois jóvenes. Y lo no vivido es... Esto lo recoge, lo voy a decir, es una putada, claro, perdón. Tengo esa curiosidad, pero no lo pienso hacer, no lo voy a hacer. Respeto muchísimo la función del director y creo sobre todo que a pesar de los riesgos que asumimos, el director, en la mayor parte de mis obras, diría que en todas, pero en fin, siempre puede haber alguna duda, siempre ha enriquecido, siempre ha hecho una nueva lectura a la que yo no puedo llegar. Han mejorado, mi texto es mejor, diferente, pero mejor gracias a la lectura que podría hacer Xiomara, que podría hacer cualquier otro director, le enriquece muchísimo. Yo lo he dado todo con el texto. Volver a releerme me resulta difícil. Lo respeto, los compañeros que lo hacen los respeto, pero yo no me siento con esas fuerzas. Creo que necesito otra mano amiga que me dé la mano y que camine a mi lado. Siento que necesito un lazarillo, si queréis, para caminar. Siempre lo he sentido, he tenido oportunidades, pero creo que mejora y tengo muchas experiencias con los directores. Eso sí, hay un pacto que hay que hacer al principio. Juego con ventaja, soy productor. Que ahora hablaremos de eso. Pero creo que el pacto es el siguiente, que yo he expresado siempre. Director y autor, como ambos con los actores, tienen que dialogar mucho. Tienen que ver el texto, que saber lo que queremos contar. No es lo mismo lo que quiere contar el autor que lo que quiere contar el director a veces. Puede ser enriquecedor. Si es contradictorio, tenemos un problema. Hay que dialogar mucho y hay que ponerse de acuerdo. Y el director con los actores. Todos tienen que dialogar. Caminar juntos en la misma dirección. Y una vez que se dialoga, hay un momento de tope, que es de quién es la última responsabilidad del texto. El que tiene que dar el ok a ese texto es el autor. El director propone. No puede hacer el director, como a veces hacen, yo lo sé, que es tachar, tachar, tachar y reescribir, y que al autor no le dejen ir a los ensayos y que se lo encuentre hecho. Eso es un mal profesional, una mala praxis profesional. Estoy hablando de
buenas y malas praxis, como en todas las profesiones. El director tiene que proponerle al autor, como a mí me lo han propuesto, ¿por qué no tachamos esto? Os voy a contar experiencias. Y la última palabra en la puesta en escena la tiene el director. Puede dialogar con el autor, con el escenógrafo, con todos. La última palabra en la interpretación la sigue teniendo el actor. Al final es su cuerpo, su voz, su mirada, sus gestos, todo lo que está en escena. Pero partimos de última palabra. Experiencias, pues maravillosas, os puedo decir, con directores, si os van sonando. Con el que voy a trabajar ahora, el próximo, Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Os suena? Ha sido director del Centro Dramático Nacional 8 años y hasta hace 3 años fue director del Teatro Español. Alguien más se fue, sois muy jóvenes, se fue, había ganado un concurso, lo cesaron por un cambio político. Bueno, este director trabaja con ciencia, tú sí lo conoces, ¿verdad? ¿Alguien más lo conoce? Bueno, pues tiene mucho prestigio también. Y ahora estamos preparando, estrenamos en febrero, un Oscar Wilde, Un marido ideal, con este reparto, Juanjo Artero, ¿lo conocéis? Ahora era el protagonista del Comisario muchos años. La serie Verano Azul, aunque seáis muy jovencitos, ¿os suena? Pues era el niño Javi. Ahora está en la serie Servir y Proteger y también es el comisario. Luego está Carles Francino, ¿os suena? Víctor Ríos ha sido el protagonista. Para los mayores, el hijo de Carles Francino, el periodista de la SER. Está Candela Serrat, ¿os suena? La hija de Joan Manuel Serrat. Vosotros no sabéis quién es Joan Manuel Serrat, el cantautor. ¿Os suena a vosotras? Jóvenes, sí. Mediterráneo, Antonio Machado, Miguel Hernández, etc. Está también Ana Arias, que la serie, si habréis visto, Cuéntame, ¿la habéis visto alguna vez? Personaje de Paquita. Bueno, pues con este director estuvimos, después de tener una primera versión hecha, en donde reducía de 15 personajes a 5, esto ya empieza a ser complicado. O sea, ¿cómo se hace una adaptación? ¿Cómo consigo y que respete el espíritu de Oscar Wilde? Porque nos estamos quejando de que no queremos que un director nos cambie el sentido. ¿Qué hacemos nosotros cuando cogemos un texto clásico? Con la ley de propiedad intelectual, para que sepáis, protege los derechos hasta 70, 80 años, depende de la muerte del autor. A partir de ese momento se considera que el texto es de dominio público y las músicas también. Podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos. No hay derechos y por tanto podemos modificar todo lo que queramos. Con Oscar Wilde lo podemos hacer. Pero yo no quiero traicionar el espíritu de Oscar Wilde. Pero hay que modificarlo para hacerlo viable desde el punto de vista económico. Para empezar, si leéis ahora Un marido ideal o cualquier obra de Oscar Wilde, duraría la presentación 3 horas fácilmente, y los diálogos son enormes bocadillos de una página a lo mejor. Sería insufrible para todos, no seríais capaces de aguantarlo ni de interpretarlo. Bueno, pues la forma de trabajar con este autor, con este director, ha sido sentarnos días y días en el despacho y él no toca una línea, leemos cada escena. En teoría lo interpretamos los dos. Como él es también actor, bueno, nunca ha sido actor, pero tú le conoces, interpreta al final todos los personajes y me va llevando a mí a que yo sea el que vea los errores que hay, lo que él cree, y modifico el texto. Soy yo el que cambio cada palabra, él no cambia ninguna. En todo caso me propone, vamos a revisar esto, escucha esta frase, ¿tú crees que está bien? Vamos a escuchar este diálogo. Es un trabajo hiper respetuoso, lo digo porque a veces creamos fantasmas sobre algunos directores. No he encontrado un director más respetuoso que ese. Eso supone un trabajo enorme para él, porque es echar horas con el autor, intentándole que vea por dónde quiere llevar el montaje, pero no te toca. He tenido otros directores que directamente me han propuesto tachar cosas, y alguno ha escrito diálogos que he dicho, espérate que los escribo yo, o se lo he dejado porque me ha convencido, o algún monólogo, y otros que me han dicho, yo aquí vería esto, ¿por qué no lo escribes? Bueno, lo importante es sentirse cómodo y sentirse igual. Es difícil. Autor-director, autor-productor. Autores-productores hay menos. ¿Y por qué? Primero vamos a recordar qué es un productor. Tú no has hablado, allí detrás, chico. ¿Eres? Daniel, ¿no? ¿Qué curso estudias y qué carrera estudias? Estoy en un máster de estudios literarios. Bien. O sea que ya has acabado filología. Filología inglesa. Inglesa. ¿Y de qué es el máster? De literatura. Pero hombre, ya, pero... O sea, bueno, principio general y después te especializas en cada uno. Yo me he especializado en literatura inglesa. Pues eso te preguntaba. Vale, y ya me has dicho el nombre, que es un despistado, repítemelo. Daniel, para ti, ¿qué es el productor en teatro? Como en cine, es parecido. Pues lo que has dicho
llevar a cabo la propuesta del director. O sea, la que consigue materializar. Bien, vamos a hacer el camino. Al lado de Daniel estás... Sí. Tú eres Gabriel, vale. Daniel, Gabriel, si es que yo soy muy desmemoriado. Aunque haya sido profesor, nunca me he aprendido los nombres, no os hagáis ilusiones. Aquí tengo escrito Xiomara porque no me aprendo este nombre. Gabriel, vamos a ver. Tú eres autor, ¿no? ¿Alguno de vosotros ha escrito algún texto teatral, aunque sea pequeñito o algo? ¿Ninguno? Como medio de divertimento, alguna vez he escrito lo que podría ser el comienzo de una escena. Vale, entonces eres autor. Tú tienes tu texto, tú sabes que eres autor. Sí. ¿Qué harías con tu texto una vez que lo tienes? Escribes una obra y aparte de guardarla ya no en el cajón, antes decíamos guardarla en el cajón de tu casa, ahora la guardamos en el ordenador, lo archivamos, ¿qué harías? Si no me equivoco, lo primero que habría que hacer, si uno está seguro de ese texto, es llevarlo para conseguir los derechos. Eso sería un principio, ¿no? A ver, eso no lo acabo de entender, explícamelo bien. Creo que eso es lo que hace. Tenemos hasta las 6, ¿no? O sea, Hasta las 6 tenemos, ¿no? Ah, vale, perfecto. No, he preguntado el tiempo, que yo puedo estarme aquí 3 horas, lo digo para que hasta que lo tenía, porque yo como pregunto mucho, hablo menos, será la comida. Dime, tú, los derechos, me interesa mucho, porque es que nunca nos enseñaron nada, a mí tampoco. Yo cuando estudié la carrera, estudié filología y luego también periodismo, yo quería ser escritor y en España no había nada para ser escritor, pero tampoco sabíamos qué hacíamos con un texto. Lo primero que hay que hacer cuando tienes un texto es salvaguardar, como tú has dicho, tus derechos, tu propiedad intelectual, que es tan sagrada para mí, mucho más que la propiedad de un piso o de una finca en el campo. O sea, es tu propiedad, tu creación, como si eres un inventor tecnológico, la propiedad industrial. ¿Qué tienes que hacer con el texto? Sea una novela, sea lo que sea, ¿dónde lo tienes que llevar? A ver, explícate bien. Pues, la verdad es que lo hizo hace poco un amigo, pero no sé. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, alguno de los mayores que no sea Juan Luis, que es autor de teatro. ¿Qué hay que hacer con ese texto? ¿Dónde lo llevamos? Registro de la propiedad intelectual. Aquí en Alicante habrá alguna delegación, no tengo ni idea, pero tiene que haber. Lo primero es registrar, porque eso ya no es que evite que alguien te la plagie, evita que a ti te puedan acusar de plagio si alguien lo hace antes que tú. O sea, ojo que es importante. Entonces, lo primero es registrarlo, por si acaso, nada más que por si acaso, no significa que vaya a pasar, pero hay que, claro, me quito la chaqueta porque al final veo que hasta los mayores lo hacéis mal. Pues sí, es lo primero, tenemos que registrar lo que es nuestro, como si compráis un coche, que es lo que podéis comprar, ojalá podéis comprar un piso, pero que hay que hacerlo uno, registrarlo, que es tu propiedad, porque si no te has quedado sin ello. Pues aquí ir al registro de la propiedad intelectual y registrarlo. Otra cosa distinta es lo de SGAE. Tú no lo eres, mira, solo yo no tú, qué desgracia para ti, o qué suerte, porque ahora que no está cayendo. Y estoy en la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores. Otra cosa distinta es el registro de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. ¿Cuándo se registra en la SGAE? Cuando el texto se estrena y va a tener una comercialización. Los derechos de autor, ¿cómo se cobran? Esto es fuera de guión. Cuando eres novelista o publicas un libro cualquiera de estudio, de didáctica, de lo que sea, es la editorial la que te tiene que hacer la hoja de liquidación anual y anualmente, tú has firmado un contrato y anualmente, si no te lo crees y vas a juzgados, si me te lo tengo que creer, te manda un estadillo de lo que se han vendido tus libros y te abona, salvo que hayas firmado menos porcentaje, que hay algunas editoriales que te lo piden, el 10%. Ya sabemos que hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Y anualmente se te hace la liquidación y te pagan el 10% de esas ventas. Si el libro se vende a 10 euros, pues 10 es 1 euro, pues por lo que se hayan vendido. Así es como funciona el mundo de las publicaciones. Pero el mundo de las actuaciones ante el público, el mundo de la tele es otra forma de registrar, el mundo de la música en directo, no las grabaciones, y el mundo del teatro en vivo, se hace vía Sociedad General de Autores y Editores o por libre, pero es el 10% de la taquilla. Imaginaos que hacemos una obra de teatro en el Principal de Alicante, yo sí lo sé, porque vamos a taquilla además, y se hace, voy a dar números redondos que me es más fácil, se hace 10.000 euros de taquilla. 10.000 sí, se pueden hacer y se tienen que hacer, si no voy mal como productor. 10.000 euros de taquilla. ¿Qué dinero le corresponde al autor? ¿Alguien lo sabe? Al autor. El 10% una vez descontado, el IVA, el impuesto. Entonces, como el IVA
de las entradas ahora está en el 10%, nos sale muy fácil. Quitamos 1.000 euros y quedan 9.000. El 10% de 9.000 son, y soy de letras, son 900, que lo tengo que aprender como productor. De letras, de unas letras que a los 13 años dejé de estudiar matemáticas. O sea, tengo un hijo de 10 años que el otro día me puso a prueba una división de 2 cifras y no me acordaba. Digo, coño, ¿cómo es esto? Ya no me acuerdo. O sea, que letras. Bueno, pues ya sabes que el autor se lleva 900 euros. Es así, es decir, que lo controlamos. Entonces, ese es el segundo registro. Comercialmente, puedes una sala alternativa, puedes una compañía muy pequeñita, pero donde vaya a dar dinero, SGAE actúa y el autor se lleva ese 10%. Son 2 registros distintos. Bien, tenemos el texto. Lo hemos registrado en la propiedad intelectual. Estábamos con Gabriel. ¿Y después qué haces con el texto? Puede que estoy dando clase, Ya lo has registrado. Ya nadie te lo va a robar. Pues, hombre, supongo que lo siguiente sería, en un texto teatral, uno va a querer que llegue a la representación y supongo que el próximo paso es intentar contactar con alguna compañía teatral, por ejemplo, que quisiera llevarlo a cabo. Por tanto, tenemos 2 caminos. El primero es el que tú has dicho, el segundo el que yo hice. Si alguien ha leído mi biografía, que por ahí se ha publicado, dicen que yo empecé ganando un premio, el premio Calderón de la Barca. ¿Os suena? Sí. ¿Lo habéis leído? La primera obra, el premio que convoca el Ministerio de Cultura para autores noveles, es decir, que no has estrenado nunca. Bueno, creo que ahora se puede hasta 3 obras, o 2, no sé. Y yo lo presenté ahí, era una locura de 44 personajes, La sombra del poder, ambientada en el siglo XVII, como filólogo, amaba el teatro del siglo XVII y escribí por divertirme una obra en torno a unos personajes maravillosos. ¿Estudiáis filología alguno? ¿Ninguno? Pero algo sonará, por ejemplo, Felipe IV, siglo XVII, el rey, Lope de Vega, bien, Góngora, vale, Quevedo, la reina Isabel, que era la mujer de Felipe IV, y algo que el conde duque de Olivares, os suena, pero a lo mejor no conocéis al personaje del conde de Villamediana, Juan de Tasis. El conde de Villamediana era el que creen que fue el precedente en el que se inspiró Tirso de Molina para escribir El borrador de Sevilla, es decir, el origen del Don Juan Tenorio. Conde de Villamediana era un autor gongorino, amigo de Góngora, de comedias y de poesía, bisexual. Antes hablábamos de la bisexualidad, pues era bisexual en aquella época. Y en aquella época, en el siglo XVII, ¿qué pasaba con la homosexualidad? ¿Qué pasaba? ¿Quién me lo cuenta? A la hoguera. Pues el conde de Villamediana tenía prácticas homosexuales y era íntimo amigo de un poeta que tenía una nariz muy grande, con el que se metía siempre que era sacerdote, Quevedo. Era un hombre de una nariz pegado, sacerdote indigno, menos hombre. ¿Quién era ese poeta que he mencionado antes, que era homosexual y judío? Que escribió El Polifemo y Las Soledades, Luis de Góngora. Sí, nunca te lo han contado en el instituto. ¿Pero qué clase de literatura os han dado? Es verdad que yo he sido el Ola de la literatura, porque creo que estas cosas a los chicos les llega, no se acuerdan de nada, pero siempre se acuerdan de esas cosas. Pues era judío y homosexual. En el siglo XVII los judíos, me pongo en serio, estaban condenados a muerte y los homosexuales también. Góngora lo tenía todo y además sacerdote. Bueno, y el conde de Villamediana no era judío, era bisexual y era un frívolo espectacular. Era el que le surtía el mamporrero del rey. ¿Sabes lo que significa mamporrero? No. Pero tú sí lo sabes. Venga, allí, ¿cómo eres tú? Mamporrero, bueno, pues que no sé cómo explicarlo. Era el de los caballos. ¿El mamporrero quién es? El hombre que ayuda a juntarse, porque no es fácil, aunque parezca que es fácil, la cópula entre caballos y yeguas no es fácil, les tienen que ayudar. No sé en las épocas antiguas cómo lo hacían, porque si ahora hay que ayudarles, eso textualmente significa mamporrero. O sea, lo que quiere decir que era el que le surtía de a chicas y de las monjitas que iba a ver el rey Felipe IV, pues era el que y se ganaba el favor del rey y quería ser el valido, el primer ministro. Y luego Olivares, que Olivares era todo lo contrario, era la moral católica recia y el poder. Los dos estaban enfrentados. Y ese conde de Villamediana, que estoy contando hechos históricos, no la obra que aparece, pues
Dice la leyenda, existen obras teatrales y novelas, dice la leyenda, parece que fue algo cierto, que sedujo y enamoró a la reina Isabel, tenía 18 años, y que la sedujo y que la salvó del incendio del Teatro Aranjuez. El primer teatro nocturno que se hizo en España fue en el año de 1623, cumpleaños del rey Felipe IV, que mandó Villamediana venir a un ingeniero italiano, Andrea Navallero, para hacer una iluminación nocturna. Nunca se había hecho. El teatro se hacía, como sabéis, al mediodía, si no había luz. Entonces se hizo con hogueras y había un teatrito en Aranjuez, Palacio Real, pues allí montó y le escribió una comedia, La Gloria de Niquea, al rey, y actuaban los reyes, todos actuaban. Y había una dama portuguesa, Francisca de Tavora, de la que estaba enamorado el rey y quería seducirla. Todo esto es real, ¿eh? No creáis que me estoy inventando nada. Entonces, el personaje de Francisca de Tavora tenía tenía una respuesta en un momento al rey. Una que le decía que sí, que esa noche podía ir a sus aposentos, dicho de otra manera, y otra que le decía que no, estaba preparado para eso. Bueno, pues esa noche se incendió el teatrito al aire libre y quedó la reina Isabel en medio del tablao entre el humo. Y dicen, la leyenda, que el conde de Villamediana acudió a salvar a la reina y que la sacó en brazos. Y a partir de ahí, ya toda la historia. Bueno, pues estas historias reales yo lo escribí porque me apasiona, como veis, os cuento la historia y me parece genial. De hecho, cuando venía antes en el tren para acá, me estaba repasando la charla, que voy totalmente improvisando, como veis. Decía, joder, si fuera capaz, ahora que soy productor, no de producirla con 44 personajes, no lo podemos hacer, de reescribir esto y dejarlo en 8 personajes, que es carísimo. Digo, pues coño, con lo bonita que es esta historia, maravillosa además, de persecuciones, de todo, Góngora huye, bueno, toda esta historia, al conde le manda, al conde de Villamediana lo asesinan, os lo contaba con flashback, lo asesinan en la calle Mayor de Madrid, a plena luz del día, 2 capitanes del ejército. No se detiene a nadie, sino que al cabo de un año se hace un juicio contra el conde de Villamediana muerto por pecado nefando, es decir, por ser homosexual, y le condenan a muerte. De manera que entonces los asesinos, que era por orden del rey, que estaba celoso, y de Olivares, que fue el que le contó todo, quedaban exonerados de culpa. Bueno, esto es muy actual, yo creo que en el fondo hay mucho de esto. Pues yo hice una locura de escribir una obra de 44 personajes y la presenté a premios. Es decir, el otro camino es presentarla a premios, pero no escribáis una obra de 44 personajes porque no la vais a estrenar, que fue lo que me pasó a mí. Sin embargo, sí tuve una gran fortuna. Estuvieron a punto, un empresario muy famoso, bueno, conocidos los mayores, Enrique Cornejo, el ministerio le llamó y le dijo, oye, ¿por qué no la haces? Porque en el jurado estaba y la quería dirigir, tú sí creo eso, no sé, uno más, el célebre José Luis Alonso Máñez, el viejo, no José Luis Alonso de Santos, que él estaba en el jurado, además de hecho me llamó, yo quiero dirigir esto, y no, era imposible, porque 44 nóminas, el teatro no da para 44 personas, ni lo daba entonces, en los años 80, finales de los 80. Pero sí me abrió una puerta, que fue que otro productor, que entonces tenía compañía, era actor, director y productor, Fernando Rojas, ¿lo conoces? Pues Fernando me llamó, digo, quiero tomarme un café contigo. Me dijo, ¿qué pasa? ¿Que me han pasado tu obra? No, qué bien. Y me ha encantado. Digo, ya, pero no la sabéis. No, exactamente, no la voy a hacer, porque no puedo. Pero yo tengo una compañía con 8 actores y quiero que me escribas una comedia, mitad comedia del arte, porque él tiene una formación latina en comedia del arte italiana, de Arlequino, y quiero hacer ese personaje, ese tipo de personaje, comedia lopesca, que tú lo dominas muy bien. Y entonces yo empecé a trabajar con él, escribía yo, pero todo le hice. Yo trabajo siempre con una Biblia, la Biblia sabéis que es como en televisión, en cine, un documento que preparas con todo desarrollado, y luego cada vez que tenía una escena me iba a su despacho, no teníamos ordenador, había que imprimir, veíamos las escenas, él iba a ser el director, codo con codo, y aprendí lo que no está en los escritos. Por eso mis relaciones han sido muy fructíferas desde la primera. Hoy es uno de mis grandes amigos, este director, porque no hay que olvidar quién te ayuda. Hasta que conseguimos tener una comedia que se llama La Posada del Arenal, que estuvo 4 años, estuvo en Madrid y luego estuvo 4 o 5 años de gira. Una historia lopesca en torno, bueno, pues unos personajes de aquella época. Así tuve la fortuna de comenzar. Y decíamos, ¿qué es un productor que venía? Porque yo empecé siendo autor
De encargo, está bien, o sea, primera comedia de encargo, luego ya escribí solo algunas obras, como esta que os decía, Mujeres frente al espejo, y otras, hasta que un día fundo Secuencia 3. ¿Y por qué fundo Secuencia 3? ¿Sois libres? A ver, la chica del final que no ha hablado nunca. ¿Tú eres? ¿Laura o Claudia? Claudia, ¿qué estudias? Magisterio infantil, qué bonito. Ahora, los niños son duros, más que vosotros, más que los de bachillerato. Te aseguro que yo daba clase. ¿Estás acabando? No. ¿Estás en primero? Primero. Vale, Claudia. ¿Qué te iba a preguntar? Se me ha ido el santo al cielo preguntándote a ti. Ah, sí. ¿Tú eres libre? No sabía qué decirte. Tú quieres ser maestra, ¿no? Sí. Cuando tengas 30 años más, acuérdate de esta pregunta. ¿Qué más quieres en la vida? Lo que quieras contarnos. Sé libre, libertad de expresión, que hablábamos antes. Ahora tenemos una autocensura bestial, no tenemos valor para decir las cosas. De nada. ¿A que no? Ni tú tampoco. Tú sé libre, por favor. Si de aquí, que corten eso, que no quede grabado, por favor. Esto no puede quedar grabado, lo que va a decir ella. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué deseas? Dime cómo te ves dentro de 20 años o 30 años. ¿Cómo te ves? ¿Dónde te gustaría estar viva, por supuesto? Pero ¿cómo te gustaría vivir, ser, estar? Ten valor para decirlo. La gente del teatro, ante todo, somos valientes. Si no, no estés en una obra de teatro. Seguro que sí, sí lo sabes. No te atreves a decirlo. Yo me veo con 120 años. Hoy me decía por un WhatsApp una persona que he leído esto del periódico, que hace 30 años ganaste este premio, no sé cuántos, entonces eres muy mayor. Le dije, ya, pero es que pienso vivir hasta los 120 años. Estoy lleno de ilusiones y pienso seguir bien. Arturo Fernández tiene 90 años, ¿sabéis quién es, no? ¿Os suena o no, chicos jóvenes? ¿No? El actor más galán, no como yo, que digo el apellido, él es de verdad, que ha asistido en el teatro, en el cine y en la televisión española. Tenéis que mirar, tiene 90 años. Lleva 2 temporadas seguidas interpretando una obra todo el rato en escena, pues son dos actores, una actriz y él, en el Teatro Amaya de Madrid, 90 años. Y se pone y se quita unos pantalones, porque la obra es un poco subidita, da igual, liga. En fin, parece que tiene, o sea, el personaje puede tener unos 65 años y se quita de pie. Pensad en los abuelos, si tenéis abuelos de 90 años, que son muchos años. Se quita de pie sin apoyarse en nada, zapatos, calcetines y pantalones, y se lo vuelve a poner después de estar en la cama. 90 años, ahí está, Ahí está, o sea, decir que dicen los investigadores. Ha habido hace un año, no estoy de broma, es un proyecto que quieren que participe un amigo productor de cine, Filmayer. ¿Os suena Filmayer? Yo sé. Y hay un novelista que ha escrito una novela y quiere que hagamos teatro y que hagamos cine a partir de unas investigaciones que se celebraron en Madrid en un congreso de biomédica o medicina hace un año, es verano anterior, donde dice que el cuerpo humano está diseñado para vivir muchos más años, pero que ya hoy en día tendríamos que llegar a los 120 años por código genético seguro. O sea, que a ver, depende ya de la vida que nos demos, de la droga que nos metamos, del alcohol que nos metamos y de lo que fumamos. Y luego ya de la suerte o la mala suerte. Pero que estamos, ya, no, lo digo que es así. Con lo cual hay que tener ilusiones para llegar hasta los 120 años, que son muchos. Dime, dentro, cuando tengas, ¿cuántos años tienes? ¿20? ¿19? 18. Cuando tengas 40 años, ¿cómo te ves? Yo te puedo decir, te ves viviendo la vida loca, te ves viviendo en familia con 3 niños, ¿cómo te ves viviendo, trabajando de maestra? ¿Cómo te ves? Pues con una familia. Más. Haciendo mis cursos de dibujo. Más. Bueno, has sido valiente, has dicho algo. Bien, pues luego la vida nos va sorprendiendo. Espero que seáis aficionados al cine, pero al cine también clásico, que hayáis visto Casablanca, que hayáis visto Con faldas y a lo loco. No. Que hayáis visto El gran dictador. A ver, Casablanca. ¿Nadie ha visto Casablanca? Con faldas y a lo loco, Marilyn Monroe. Sí, ¿no? Willy Wilder, el gran director de comedia. Chaplin, el gran dictador, la parodia de Hitler. Vale. Pues Chaplin hizo una película de cine mudo, que es a la que yo quiero aludir, que se llama Tiempos modernos. La fábrica, tal. Pues hay un momento en que Charlot, sale de una alcantarilla ahí, con la manifestación detrás, con la banderita roja, y se encuentra convertido en líder sindical revolucionario, le detienen y le llevan a la cárcel. Bueno, pues a mí me ha pasado como a él. Me he visto con una banderita y detrás. Yo no soñaba en mi vida con ser productor, jamás.
Es que no lo quería, no lo pretendía, no iba a serlo, como tantas cosas que me han pasado en mi vida, personales y profesionales. La vida nos lleva, por eso, ojo, y de repente llevo desde 2004 siendo productor, algo que no quería ser. ¿Y por qué? Bueno, mi empresa, como hemos dicho que se llamaba, ¿alguien se acuerda? Secuencia 3, Secuencia es lo del mundo del cine, ¿eh? Una unidad de cine. 3. Montamos Secuencia 3 con un íntimo amigo mío del mundo del teatro y otra íntima amiga mía que era abogada y que ella vivía en Valencia, que yo tuve la estupidez de presentarles, se enamoraron y entonces los dos me pidieron qué podemos hacer para que ella se venga a Madrid. Dije, pues podíamos montar una empresa de teatro, pero lo dije de coña, no lo dije en serio. Ahí está, la montamos entre los tres. Pero digo, yo no quiero dedicarme a esto porque yo estoy metido en mis cosas, estaba en educación, en ministerios, también iba a volver a dar clases en el instituto, yo quería escribir, yo siempre he querido ser libre, aunque no lo he conseguido, cosa que es difícil. Y entonces creamos Secuencia 3, porque éramos 3. ¿Y qué pasó? A ver, imaginación, escritores, gente de teatro, ¿qué pudo pasar? Xiomara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la empresa? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con los 3, estoy yo solo, ¿qué pasó? ¿Qué imagináis que pudo pasar? Venga. ¿Qué pasó? Porque se separaron. Ahí está, Iván Luis. Que los dos querían seguir, pero uno y no el otro. Y yo tenía que decidir. Y digo, Dios, yo decidir. Si los dos son amigos, ¿con quién me quedo de los dos? Y entonces, después de un gran debate que tuve conmigo mismo y un gran insomnio, digo, la vida es injusta, no puedo elegir. Y elegí, claro. Elegí estar sin ninguno de los dos. Siempre tenemos que elegir, ¿eh? Bueno, y me quedé solo con mi primer proyecto que estaba haciendo, digo, cojonudo, porque yo iba a escribir obras que de vez en cuando ellos harían, pero harían otras, y yo simplemente dar pues un soporte de mis contactos, que tenía mucho, como tú sabes, ¿no?, por haber trabajado en el INAEM, pero yo no pensaba dedicarme a la gestión. Tengo experiencia en gestión, evidentemente, porque he estado en el INAEM, porque he estado en muchos cargos, en muchas cosas, en muchos sitios, pero no era mi sueño ser productor. Pues vamos a hablar de productor. Ya me convierto en productor. ¿Y qué hace un productor? Es el responsable de que ese texto sea mío, o sea de Juan Luis, vaya a escena. Y lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? ¿Qué se os ocurre? Para poder llevar un texto, bueno, una comedia musical, imposible, eso no lo puedo llevar yo, pero por muy buena que sea, porque eso ya no, ya estoy diciendo muy claro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el productor? Venga, Gabriel, Daniel, Claudia, Alba, Inés, Alicia, Carlos. A ver, ¿quién responde? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el productor? Os convertís en productores, ¿qué tenéis que hacer? Probablemente el primero relacionado con la financiación. Perfecto. Intentar calcular cuánto costaría llevar eso. Claro, lo primero es la financiación, hacer un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta esto? Tienes que hacer números. ¿Y dónde busco el dinero? ¿Lo tengo yo? Lo pongo yo. ¿No lo tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿O no tengo suficiente? ¿O tengo poco? ¿Qué hacemos? También podéis hablar, ¿eh? No sé quién eres, pero di tu nombre. Ángel, ¿qué tenemos que hacer? Ayúdales un poco a los chicos. Si no tienes el dinero, ir a un banco o a una sociedad recíproca. Bancos, ahí estamos, con créditos. Buscar subvenciones. Más. Muy bien, socios. Si vosotros curioseáis en Secuencia 3 o vais a ver Nerón el día 15 de diciembre, no estoy haciendo publicidad, lo digo, y veis el programa de mano, veréis que pone coproductores. Primero, Nerón es una coproducción con el Festival de Mérida. Maravilloso, pero hay que llegar hasta ahí, es difícil. Pero en segundo lugar, luego siempre busco socios. Solo no puedo, porque soy un autor metido a productor. Casi todos los productores de teatro somos gentes del teatro. Unos porque han intentado ser actores o directores y se han quedado en el camino. Otros porque lo son todavía. Es muy raro. El caso de Jesús Timarro, que es el número 1, es muy raro. Pero además, claro, es muy raro porque tiene la mejor cabeza de todos, por eso está donde está, y porque emocionalmente no estaba vinculado en ninguno de los oficios teatrales. Los demás estamos lastrados, en el sentido negativo, por nuestro propio oficio. Pero en general, el teatro no es negocio. Si nuestro talento, si nuestro tiempo lo hubiéramos invertido en otros negocios, os aseguro que nos iría económicamente mejor, no seríamos más felices. Quizá no, pero económicamente mejor si el teatro no es negocio. Es muy difícil. Pero tenemos que buscar financiación. Financiación se busca de estas maneras. Ya sabemos, por tanto, que el productor busca financiación. Pero además de buscar financiación, que ya la he encontrado, ya tengo la financiación, tengo el presupuesto, sé cómo puedo salir adelante, yo voy a hacer Oscar Wilde,
estoy buscando financiación, todavía no, y estreno el 15 de febrero, o sea, el miércoles tengo una reunión con un posible socio coproductor. Bueno, el director puede poner su sueldo como productor, es decir, no cobrar, invertirlo. Buscamos fórmulas para salir adelante. Vale, ya tengo solucionada la financiación, que la tendré, no me cabe duda. ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? Ya sé el presupuesto, tengo el presupuesto de producción, lo que me cuesta levantar el escenario. Levantar el escenario es qué cobra el director, qué cobra el ayudante de dirección, qué cobra el escenógrafo, qué cobra el figurinista, qué cobra cada uno de todos los que tienen que trabajar. ¿Y qué cuesta el material? ¿Qué cuesta 45 días de ensayos? Que hay unos convenios mínimos, que es poquísimo lo que cobra el actor, sin embargo a la producción le parece muchísimo. Cada actor por día de ensayo cobra, el convenio de la Unión de Actores de Madrid, 42,50 € por día, más seguridad social, alquilar sala de ensayos. Bueno, todo lo que te cueste eso cuesta X. Voy a poner siempre cifras redondas para que nos hagamos. Voy a dar cifras altas del mundo en el que yo me muevo, 100.000 euros. Un mundo pequeñito, ¿son 10.000 o son 1.000? Tengo que buscar esos 100.000. Ya sé cómo financiarlo. Tengo que tener un remanente porque luego empiezo a exhibir y tengo que pagar mensualmente a todo el mundo. Y los teatros, si vas a caché, es decir, a un precio fijo, el teatro no te lo paga al día, te lo paga a 60 días, que es lo que dice la Ley de Contratos Civiles del Estado. Te lo puede pagar en 15 días, en la crisis no lo pagaban, a 1 año o 2 años, por eso se arruinó tanta gente y yo me endeudé tantísimo, como todos, ha sido horrible lo que es la crisis en todos los sectores. Si vas a taquilla, el teatro te lo paga la semana siguiente. Pero puedes hacer buena o mala, tienes que tener también financiados un par de meses, tienes que tener dinero para poder pagar, porque si no, debes a la gente. Ya tenemos eso solucionado. ¿Qué más hace el productor? Primero, lo primero que tienes que elegir, ¿qué es? Es el director. Al director. A Xiomara. Xiomara te nombramos directora. Y Xiomara negocia con el productor cuál es su sueldo, cuáles son sus condiciones. Puede ser fijo, puede ser tanto y luego por bolo, puede ser en estos plazos. Hay que negociar. El productor tiene que negociar. El productor como figura, pueden ser uno, puede haber un equipo. Hay que negociarlo primero. Y además de negociar el sueldo y las condiciones de Xiomara, ¿qué más tenemos que ver con ella? Ya con ella, ¿qué tenemos que elegir? No, antes. O simultáneamente. No, oficios, estoy hablando de oficios. Todo el equipo artístico que ella quiera. Claro, quién va de ayudante de dirección, quién va de escenógrafo, quién va de figurinista. Pero vamos a ver, el equipo artístico te puede ayudar a conseguir la financiación. Quiero decir que están un poco unidos esos dos procesos, ¿no? El equipo artístico, el director. El resto no. Hombre, salvo el caso de Andrea Dodorico. ¿Te suena Andrea Dodorico, escenógrafo? ¿No te suena? Fue el mejor escenógrafo que ha habido en España. Murió tras hacer la última escenografía, que fue conmigo, el Zoo de Cristal de Tennessee Williams, con Silvia Marceau. Pero es que es el único escenógrafo, así Gerardo Vera, es que no hay más oficios, el único es el director. Mario Gas, Luis Pascual, hay directores de mucho nombre que sí te ayudan, pero salvando 10, no creo que pasen de 10 los directores que te ayuden a buscar financiación, que te den subvención y que encuentres socios, pero no creo que pasen de 10, ¿eh? Pero decía, tenemos al director y con el director hay que poner un equipo artístico, todos los que estén alrededor. Bueno, ya tenemos todos los que están alrededor, el elenco, el reparto, pero el responsable de que todo esto salga es el productor, el que tiene que... El productor ejecutivo, ya empiezo a decir, porque ¿quiénes son productores? Todos los que invierten en la obra. Todos los que invierten dinero son productores, coproductores. Y hay uno que es productor ejecutivo. Productor ejecutivo es el que trabaja, el que negocia, el que está encima, el que hace que todo esto sea viable. Una vez que tenemos todo el equipo, pues hay que elegir un jefe técnico, un director técnico. Y luego, ¿quién construye la escenografía? Todo esto tiene que coordinarlo el productor. Todo, llegar a acuerdos. Una sala de ensayos, ¿dónde ensayamos? Si tenemos poco dinero... ¿Tenéis una sala de ensayos aquí? Sí, pues negocio con él si me pueden prestar la sala de ensayos a cambio de qué. Pues que des entradas, que des 10 conferencias, yo qué sé, lo que pueda llegar a algún acuerdo. Un centro cultural, pues nos buscamos la vida para poder ensayar. Y una planificación. En la obra que os he dicho de Oscar Wilde, la coordinación de ensayos es, yo soy mal hablado, voy a intentar no serlo, es dificilísima, porque el director... tiene un programa de radio diario en Madrid de 5 a 6 de la tarde, pero de los 4 actores, son 5 actores, los 4 actores que os he dicho, hay 3 que graban series por la mañana. Juanjo Artero, Cuéntame, que es Ana Arias, y Carles Francino.
Entonces, eso es el despelote, coordinar a todos y volverse locos. Pues producción tiene que coordinarlo. Bueno, buscar una fecha de estreno. ¿Dónde estrenamos? Luego ya viene lo que es distribución. Distribución es vender los bolos, que puede ser la misma y no. Y el productor, además, el productor ejecutivo, productor, además de todas las cuentas, lo técnico y la coordinación, ¿es creativo o no es creativo? ¿Qué opináis? Si fuerais productores, vosotros, vosotras, ¿qué haríais? Inés, que hace mucho que no hablas, ¿tú qué harías? ¿Crees que el productor tiene algo artístico o no tiene nada artístico? Yo creo que en cierto modo sí que tiene que ser o sea, creativo. ¿Por qué? Explícame, ¿qué sería de creativo? ¿Qué tienes? No sé, a lo mejor a la hora de cuando el director le dé la idea de la representación o alguna idea, él o ella, como formular otra cosa distinta que a lo mejor en el escenario podría que... Yo estoy de acuerdo, el productor tiene que ser creativo. Me contaba el director de Nerón, Alberto Castillo Ferrer, que también es actor, la anécdota que le ocurrió dirigiendo El Test. El Test es una obra de un autor catalán que lleva su tercera temporada en Madrid, una comedia cuyo eslogan de venta es lo que les ha dado el éxito, aparte que esté muy divertida, que es ¿qué elegirías tú? ¿100.000 euros ahora o 1 millón de euros dentro de 10 años? Y es la base del texto. Esa pregunta tan tonta, es que somos infantiles los seres humanos y nos gustan. Mi obra de más éxito es una gilipollez, se llama La curva de la felicidad, que supongo que la conoceréis. Lleva desde 2005 hasta febrero de 2018, se ha hecho ininterrumpidamente por España, en Madrid, con actores como Pablo Carbonell, el difunto Pedro Reyes, el Monaguillo. ¿Suenan estos actores cómicos? Bueno, pues una historia tonta, pero ¿qué es? De parejas, de rupturas. Va, el pan nuestro cada día, ahí donde estamos, pues a todo el mundo le gusta. Pues El Test es lo mismo, otra chorrada inmensa, 3 temporadas. ¿Os habéis oído hablar de esta obra? Bien, pues la obra tenía un final dramático y la noche del ensayo general, o de uno de los últimos ensayos, el productor, Pedro Larrañaga, le conoceréis porque es el marido de Maribel Verdú, la actriz la conocéis, Maribel Verdú, vale, le dijo al autor y al director, nos damos lo digo palabra, eufemismo, bofetada. No eufemismo, empieza por H. No puede acabar así. Y esa misma noche no se fueron del ensayo y cambiaron el final. E hicieron un final feliz, porque era una comedia. Y el productor tiene que opinar. Y es una opinión artística entre muchas. Claro que dio su opinión artística. Dijo, es que esto no puede acabar así, es incoherente con toda la historia. El público está esperando un final feliz porque estamos contando una comedia. Y la comedia no puede terminar de golpe con un drama. Es opinable, pero dio su opinión artística. Y digamos que le impuso, claro, el productor. Pero el productor puede opinar artísticamente. ¿De eso y de qué más cosas? Decidme alguna más. Directora, ¿qué más te puede decir el productor? ¿Qué más te puede decir? Sí, y que influya en lo artístico. Dime algo que te pueda decir. Vas a dirigirme tú, Oscar Wilde, Un marido ideal. Piensa en escenografía y vestuario, dialoguemos. Soy autor además, ¿eh? Dialoga conmigo. Un marido ideal es una comedia en torno a la ambición, el poder, el dinero, finales del siglo XIX, en donde un político corrupto es descubierto y le hacen un chantaje. Corrupción también había entonces, ¿eh? O sea, esto no es de ahora. Decía Pío Baroja, ¿recordáis a Pío Baroja? Pío Baroja, principios del siglo XX, en su Juventud de Egolatría, como libros de artículos, decía, la única diferencia entre los liberales y los conservadores es que los conservadores roban mucho de una sola vez y los liberales mucho de muchas veces. Bueno, pues habla de la corrupción. Siempre ha habido corrupción y desgraciadamente me temo que siempre la habrá. Toma una decisión de época en la que vestuario en la que vas a poner. ¿Cuándo la quieres poner? Pues a lo mejor yo mi propuesta es que no sé, yo pienso como directora, a lo mejor sería descontextualizarla, traerla ahora y hacerla como si los personajes fueran sumamente... 2018, ¿no? Y yo te diría como productor, también soy autor de la versión, pero diría, justo ahora, ¿tú crees que ahora mismo
que hay tanta corrupción. Bien que lo saquemos de finales del siglo XIX, pero justo ahora, a lo mejor no estamos poniendo demasiado la anécdota. Ahora no podemos buscar otra época. Ya te estoy poniendo una pega, que reflexiones. Ahora, si es que tenemos los casos ahora, me da igual, de aquí de la Comunidad de Valencia, de España, de Madrid, todos los casos, no vamos a enumerar casos. Entonces, ya te estoy haciendo pensar lo que hablé con el director, y el director me convenció que lo iba a situar en finales de los años 60, principios de los 70 en Londres, donde en España estábamos todavía en la dictadura del general Franco, allí había libertad, entonces lo descontextualizo, lo lleva a esa época, y hablamos de conceptos escenográficos. ¿Dónde opina el productor? Bien, vestuario, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene el vestuario aparte de transmitirlo? Hablo ya de dinero. Si tú me cambias de vestuario a los actores constantemente, como hacen algunos directores que me ha pasado, ¿a qué me obligas? Te lo pregunto a ti que lo sabes más que ellos. ¿Qué es lo ¿Qué supone? ¿Qué supone? Sí, pero no solamente por el vestuario, sino qué necesita, si rápidamente entre escena y escena tiene que cambiarse el actor. ¿Qué tienes que ponerle para que pueda cambiarse, para que le dé tiempo? Un técnico de escenario, llámalo sastra, llámalo como quieras. Eso es un sueldo más. Eso es más seguridad social. Una dieta más seguridad social, que las dietas se pagan. Un transporte más, un AVE Madrid-Alicante, que no sé cuánto vale ahora porque me lo han pagado, pero es igual. Todo eso sumas, y eso significa que si vas a caché tienes que incrementar en 500 euros el caché, que es difícil porque la competitividad es siempre, y una taquilla, entonces todo te va costando más. El productor y el director opinan artísticamente. Bueno, pues resulta que yo soy un autor con experiencia en producción. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Experiencia en gestión. ¿Es bueno que yo sea productor de mis obras? ¿Es malo? ¿En qué influye? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué opináis? ¿Qué queréis vosotros? Venga, los jóvenes, ¿qué pensáis? Hemos hablado de que es productor, sabéis que es autor, y yo tenía que hablaros del autor-productor. Juan Luis, dime tú algo, anda, animales, pero luego hablan ellos. Yo imagino que a veces estará bien y otras veces estará mal, ¿no? Será todo, es todo muy relativo, ¿no? Porque por una parte, bien, pero pues, depende de lo que estéis haciendo, yo me imagino que como yo he vivido también sí, de una manera... por eso, che, que tú es Jácara, ¿conocéis la compañía Jácara de aquí de Alicante? ¿No la conocéis la suya? De poder dedicarte a lo que tienes que dedicarte, y otras veces es que tienes que replantearlo todo. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que sabes que de alguna manera hay una coherencia en el trabajo porque es todo... Bien, déjales a ellos. Alicia, ¿tú qué opinas? ¿Ahí te gustaría ser, si fueras autora y productora? O como yo he dicho, yo no quiero ser director. Soy productor por casualidad, como sabéis, por azar. ¿Tú qué querrías? Hombre, si fuera autora, pues dar el papel de directora a otra persona como que te quita mucho. Productor, entiendo. ¿Querrías ser productora de tus obras? O de otras, vamos, estoy hablando de la figura autor-productor. Os cuento dos anécdotas y opináis. Primera anécdota, año de 2015, muy cerca para mí, para vosotros a lo mejor os parece mucho tiempo. Estrené una comedia mía que se llamaba Los Diablillos Rojos. Nombre que a mí me parecía maravilloso porque la escribí en colaboración con un amigo mío, médico, psiquiatra, psicoanalista argentino, mayor, que había padecido tortura en Argentina, es íntimo amigo mío, y era un caso real, que os va a llamar la atención. Caso real, de histeria, que parecía que era otro fenómeno mucho más grave. Dos casos reales. Dos mujeres que fueron a consulta a consultarle lo que les pasaba. Que tenían relaciones sexuales con los diablos. Que estaban convencidas y además tenían orgasmos. Se les aparecían los diablillos rojos y uno la poseía en el autobús, en la calle, y entonces se ponía exageradamente bueno, y daban unos números delante del marido o delante del autobús o la gente. Real, casos, bueno, técnicamente parecía esquizofrenia y era histeria. Bien, casos auténticos muy divertidos. Digo, esto es divertidísimo, esto quiero contar una obra de teatro, vamos, me parece genial. ¿Y a qué se debía la historia? Luego ya inventamos más, a tema de frustración. Ya lo que inventamos es que esta mujer se había casado con un viudo que tenía 2 niños, tenía muy poco dinero, se quedó embarazada y el marido la convenció para abortar. Y la opción era ser madre. Y el aborto tuvo consecuencias y quedó fastidiada para volver a ser madre. Y desde entonces le guardaba un rencor salvaje al marido, no se fue con otro hombre, no se divorció, y lo que fue la enfermedad, todo eso le llevó a
tener, un caso, es un caso de poco dinero, la otra era rica, le llevó a tener esto, que para ella era real, los diablillos se le aparecían. Bueno, y tratamos otro caso auténtico de un hombre con unos problemas gravísimos, esto no tuvo, era esquizofrénico, no tenía solución, que vivía pegado a la máquina de escribir. Imaginaos una máquina que era pesada porque si no, decía que el viento le llevaba. Si soltaba la máquina, echaba a volar. Y estaba con la máquina de escribir. Entonces, con dos elementos como la locura, dije yo, vamos a hacer una comedia que es lo que vende. Yo, productor, no yo, autor, decidí hacer una comedia. Pero este hombre había llegado a esa situación porque 2 hijos de su primer matrimonio le dejaron de hablar, llevaba 10 años sin verle. Y estaba hundidísimo. Bueno, familiar mío, además. Y entonces decidimos tratarlo esto, un tema. Y soledad, soledad, soledad. ¿Cuál es el problema de la sociedad contemporánea? La soledad. Los putos móviles nos hacen estar más solos. Eso es real. Y elegimos la forma de la comedia cuando había un dramón espectacular ahí. Y encima a mí se me ocurrió, entre comillas, imponerle al director, a Paco Vidal, o sea, le convencí, pero con argumentos un poco, pues eso, no de imposición, yo soy muy pesado, entonces no lo veis hablando. Le convencí para que hiciéramos una escenografía como mapping, pero no es mapping, es más baratita, pero con dibujos animados que hacían de unas tirillas de diablillos rojos que se parecían divertidísimas, que ha hecho para mí el mejor, porque es mi amigo mío, humorista gráfico, son 2, pero el que dibuja es 1. Algunos sonará Gallego y Rey del mundo, los humoristas gráficos del mundo. Antes, hace años, cuando se hacía mucho, hacían telediarios y todo. Bueno, entonces era divertidísimo, pero aquello no encajó bien. El caso es que la obra que estrenamos en Segovia parecía que va a ser un éxito. Beatriz Carvajal, perdón, protagonista, ¿la conocéis? Sí, ¿verdad? Pues una de las actrices cómicas más importantes de España, tiene 70 años, casi 70 años. Nos vamos a forrar de pasta. Y busqué dos coproductores instalados. Enrique Cornejo, que lo conocéis, muy diferente. Jesús Cimarro, Pentación. Bueno, esto va a ser ¿quién venció sobre quién? ¿Eduardo autor o Eduardo productor? Eduardo productor. Y a continuación llegamos a Madrid y la obra no gustó. El primer fin de semana se llenó. Pero de repente empezó a caer y las opiniones en las redes sociales, atrapalosentradas.com, eran de hundimiento. Qué mierda de texto, qué mierda de actores, qué mierda de todo, lo peor que he visto en mi vida. Coño, que la hemos cagado, con perdón. Y encima yo soy distribuidor y tenía que vender las obras. Y acababa de romper una relación de pareja muy importante. O sea, me había equivocado. Tuvimos unas pérdidas en Madrid de 60.000 euros. Yo les había embarcado a 2 amigos míos, productores importantes, en meter dinero en un texto mío, que encima lo hice mal, que la dirección estuvo mal, que pusimos pocos medios creyendo que con pocos medios no íbamos a gastar y que iba a salir bien. Me equivoqué en todo. ¿Quién era el responsable? Eduardo Galán, ¿no? Siguiente producción, cambié lo que iba a hacer y decidí hacer una adaptación de un texto clásico muy conocido, vosotros quizás no os suene, Tristana, pero sí el autor, Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Una novela maravillosa, feminista, radicalmente feminista, que te lo contaba a ti, porque don Benito Pérez Galdós, suena a los episodios nacionales, no sé, ¿alguien os suena alguna obra además de Galdós? Miau, Misericordia. Bien, perfecto. Pues Galdós fue un solterón toda su vida que tenía una doble personalidad, no, tenía 2 rasgos fundamentales. Fue un mujeriego increíble y un feminista. Feminista porque fue amante de la primera gran feminista escritora, que fue Emilia Pardo Bazán. ¿Os suena? Emilia Pardo Bazán, gallega, sí, Los Pazos de Ulloa, te di referencias. A finales del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán, que era de buena familia, se separó de su marido con 3 hijos y vivió de su trabajo de escritora y periodista. Y se enamoró de Galdós. Y si leyerais alguna vez la correspondencia que se ha publicado secreta entre ellos, es de un erotismo. Y tiré mi sujetador por la ventana del coche de caballos en plena Castellana. Pero lo que yo he oído es que no tenemos las respuestas de Galdós, no tenemos la respuesta de Galdós, pero fueron amantes y se engañaban. Ella estuvo liada con un famoso intelectual de la época que se llamaba
Lázaro Galdiano, hay un museo, una fundación Lázaro Galdiano en Madrid, y él se lió con una jovencísima actriz a la que colocó en una obra de teatro suya, que la protegió, y fue entonces cuando escribió Tristana. Y Tristana, que hizo una película maravillosa, el director más internacional español de cine, que fue Luis Buñuel, de la época del 27, Federico García Lorca, Dalí, Alberti, eran todos amigos, esa película se hizo. Entonces Tristana tenía esas referencias. Galdós escribe influido por las dos, porque la historia de Tristana es un hombre ya, un seductor, un don Juan seductor ya en edad madura, ya mayor, se tiene que retirar, don Lope, lleva a su casa a una huérfana de 21 años, que era la hija de dos amigos suyos, bueno, de una pareja, ¿no? La lleva a su casa y él no puede resistir la tentación. Estoy hablando de la época, la seduce, se acuesta con ella y digamos que en la época pierde la honra y pierde la virginidad. Tenéis que meteros en mentalidad de la época, pero es que ella ha quedado prendada, fascinada por él, se enamora de él y bueno, empieza todo muy bien hasta que ella, claro, de repente aparece un chico joven, un pintor, mundo de la bohemia, mundo del arte, mundo de la intelectual, de la progresía. El otro es un hidalgo que no trabaja, es conservador, pero que no cree en el matrimonio, liberal, es un poco conflictivo. Y ahora veréis dónde está Benito Pérez Galdós. Y el pintor aparece y empieza ella a ir con el pintor a su estudio, a tener relaciones con él. Cuando ella empieza a decirle que no se va a casar nunca, ¿cómo que no? Yo no creo en el matrimonio, tengo que ser libre, libre, libre. El otro empieza a mosquearse. Y además voy a trabajar, quiero estudiar idiomas, quiero ser profesora de inglés, de francés, quiero ser libre e independiente. Finales del 1891, o sea, no os deberéis leer la novela. Ya no digo mi adaptación teatral porque no está en cartel, se acabó en junio. O sea, ahí está el origen de ese feminismo. Bueno, ¿qué le pasa a ella? Él se empieza a mosquear, se va a Valencia a cuidar a su tía, es decir, desaparece un poco por medio, y mientras tanto el azar, que es lo que ahora os digo la crítica, ella enferma de una pierna y le cortan la pierna. Os voy a contar ahora el problema que yo tuve. Le cortan la pierna y sin la pierna el otro ya no quiere estar con ella, el pintor desaparece. Y el que la cuida es don Lope, que al final, por darle la herencia, contraviene su ideología de no casarse y se casa con ella porque él se va a morir pronto para que ella pueda heredarle. Y Galdós acaba con una frase que dice, irónica, ¿fueron felices? Bien, esta historia que es ahí, que es maravillosa, Benito Pérez Galdós la escribe en un momento en que tiene dos amantes, la feminista mayor de su edad, y además Leopardo Bazán era gruesa como un tonel, y la jovencita guapísima Concepción Ruiz de Morel, que era la joven actriz de 22 años, Galdós tendría 50 años, no sé, es decir, estábamos, y Galdós en la historia que Buñuel, si habéis visto la película, se carga al viejo, o sea, se lo carga ideológicamente, Galdós no, Galdós acaba defendiendo al viejo. Hay algo que yo cuando lo leía digo, no puede ser, Galdós está defendiendo al Maduro, claro. Cuando empiezas a leer la historia, empiezo a estudiar todo. ¿Y qué ocurre a continuación? Que fue lo que me mosqueó. Que Leopardo Bazán, que tenía una revista literaria, escribió una crítica furibunda contra la novela, acusándola de conservadora, que no había tenido valor para defender el feminismo. Porque ¿cuál era la opción? Que no le habían cortado la pierna y que hubiera sido independiente. Pero Galdós, que en aquella época también era realista, le corta la pierna porque una mujer no podía ser independiente. Y desde luego inválida no podía ser nada. Nada. Leopardo Bazán. Y Clarín sale en defensa de Galdós, novelista, y pone a parir a Leopardo Bazán y la insulta y se mete con ella, porque era cómplice de Galdós en que Galdós tenía la amante joven. Bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que yo os quiero contar? Tiene mucho que ver. Que cuando yo me pongo a hacer la versión y tengo dos socios coproductores, unos con mucha pasta, que son los de los grandes musicales, los que hacen Billy Elliot, los que hacen West Side Story, pero claro, tampoco puedo abusar de los amigos. Yo decía, ¿qué puedo hacer para que esta obra tenga 4 actores? Porque 4 actores son presupuestos más manejables, de verdad. Y necesitaba al viejo don Lope, necesitaba a la chica, Tristana, necesitaba al pintor y a la criada, que es cómplice de la chica, la que vive con ellos. Y me faltaba el médico, joder, una chica que le cortan la pierna y que estamos aquí hablando de enfermedad y que se vuelven locos. Necesito un médico, o no necesito al médico. Y en la película estaba. Y entonces, si yo hubiera sido un autor, no productor, hubiera puesto al médico y hubiera demostrado que el médico tiene que salir. Pero Eduardo, que es el productor, que tenía que ahorrar ese sueldo, se las vio y se las deseó y encontré la solución para no sacar al médico. Y el director fue mi cómplice. Y entonces, ¿cómo solucionamos lo de la cortada de la pierna? Bueno, pues la cortada de la pierna se hizo
estamos con el conflicto, se ha detectado la enfermedad, qué horror, don Lope clama contra la ciencia, contra el mundo entero. Cuando ya suena el timbre que va a llegar al médico, clac, a ella la preparan una especie de camilla en la casa, y en ese momento suena música que nos hace una coreografía, importante tener coreografía, Teresa Nieto, Premio Nacional de Danza, en donde Tristana se levanta, hace un baile onírico con unas luces oníricas que simbolizan, que dan a entender que es el momento de la operación quirúrgica. A continuación, cuando vuelve a su sitio, cambian las luces, se acaba el sonido y le ponen en una de las dos piernas, ya se ha hecho técnicamente, que es difícil, ¿ves? Buscar algo que nos hiciera. Yo es que no tengo tanta agilidad. Tenía un enganche para la pierna sujetársela. Tuvo que aprender a andar con muletas, entonces tenía una falda donde parecía que tenía la pierna cortada y tuvo que andaba con muletas. Pero no sacamos al médico. ¿Eso es bueno? Pues es bueno, porque como autor crecí. Fui capaz de encontrar una solución para tener un personaje menos. Esto lo hace. Nerón, que es el que vais a ver, pues Nerón, os cuento la anécdota. Había estrenado en 2016 un Alejandro Magno, una versión muy libre de Jean Racine, el escritor francés del siglo XVII, con dirección de Louis Luque, esto lo digo para los que conocéis, y iba a haber sido una coproducción entre Festival de Mérida y mi empresa, y al final fue solo Festival de Mérida y Pentación. Entonces, cuando yo le planteé al director del Festival de Mérida que iba a hacer un Nerón, lo quiero, vale, perfecto. Pues venga, escríbemelo. Y quedamos, lo hicimos, el director y todo, y pensaba que iba a ser producción suya, que yo no iba a entrar. Entonces le decía, oye, que es que no puedo poner menos de 12 personajes, pon los que tú quieras. Y dijimos, voy a intentar reducirlos. Y finalmente, es que voy a quitar a Séneca. No, Séneca fue, ¿sabéis quién fue Séneca? Filósofo, asesor de Nerón, pero mantuve a Petronio, porque ya había visto un Séneca de Antonio Gala, que se hizo hace muchos años y volvió a hacerse en Mérida hace 2 años. También dije, voy a quitar a Séneca. Y conseguí dejarlo en 9 personajes, ya me parecía mucho. Jesús, joder, lo siento, es que me salen 9 personajes. No te preocupes, está bien 9 personajes. Y de repente, no sé en qué momento me dice, bueno, que vamos a firmar el contrato de coproducción. ¿Cómo que de coproducción? Esto es producción tuya solo. Y entonces Eduardo, productor, se asustó. Dijo, coño, que tengo que producir una obra con 9 personajes. Y de repente descubrí que había 2 personajes pequeños, un esclavo, Esporo, guapísimo, al que Nerón castra después de asesinar a su segunda esposa Popea para casarse con él. Y al mismo tiempo tenía a San Pablo. Todos sabéis quién es San Pablo, ¿no? ¿Sabéis o no? A ver, cultura religiosa que te decía a ti. ¿Quién es San Pablo? ¿Sabéis quién es San Pablo? ¿Algo de formación religiosa habéis oído? ¿Nadie? ¿Nadie tiene nada de idea religiosa? Nadie. ¿Sabéis quién fue Nerón? El que quemó Roma. Bueno, no lo quemó, pero en fin. Sí. El cristianismo, ¿sabéis? El cristianismo sí habéis oído hablar. Vivimos en países de civilización cristiana, ¿no? Bueno, pues San Pablo fue no un discípulo de Jesús. Años más tarde de morir Jesús, lo que dicen, se cayó del caballo, se le apareció Cristo, y entonces él era un perseguidor de los cristianos, era romano, bueno, de Alejandría, y se hace seguidor de Cristo, conoce a San Pedro, que sí fue discípulo de Cristo, y es uno de los principales predicadores de cristianismo en la primitiva Roma. Bueno, pues necesitaba a San Pablo. Tenía los 2 personajes, vi que prácticamente no coincidían más que poquito en 2 escenas. Solución del productor con el director, ¿cuál fue? No, ¿cuál fue? Venga. ¿Cuál? Y está fenomenal. El actor, es que no sé qué va a pasar con este actor, porque tiene las cuerdas vocales fatal, tiene el juez hora y no se lo van a operar. Entonces, un chaval de 22 años, 23, que es formidable, un fuera de serie, que hace más guapo, sale desnudo por detrás, o sea que perfecto. Y luego le ves de San Pablo con barba, tiene pelo largo, sale recogido cuando hace de eunuco, de esclavo, y con el pelo suelto cuando hace de San Pablo. Y el actor, como es magnífico, bueno, pues sale. Solución del productor, con ayuda del director, 8 actores, porque claro, ya sabéis lo que significa un actor más. Otro sueldo, otra dieta, otro transporte, y bueno, y de hecho para viajar hay que pensar unas cosas. Cuando tienes que viajar en coche, alquilamos coche con conductor. Cuando tienes una compañía de 4 o de 5,
alquilas una furgo o 6. Cuando tienes 8 actores o 9, ya no puede ser una furgo, porque delante, en un viaje de 30 kilómetros, sí, un viaje largo, no pueden ir 3 delante. Tienes que alquilar un minibús. El precio del minibús es mucho más elevado. Eduardo, autor, que es productor, tiene que pensar en todas estas cosas. No tiene que pensar. Irremediablemente pienso en estas cosas. Bien, una vez que os he explicado estas anécdotas, ¿podéis decirme qué ventajas e inconvenientes tiene ser, da igual que sean versiones, sean originales? ¿Quién me dice qué ventajas veis a ser productor y qué inconvenientes? Va a empezar por los inconvenientes, para acabar bien. Luego ya podéis preguntarme lo que queráis. La parte de exposición. A ver, al final, Claudia, dime inconvenientes que tú creas que tiene ser, limitaciones que tiene ser autor-productor de tus obras. Dime algún inconveniente. No sé, que no conoces diferentes. A ver. Venga, decidme algún inconveniente que tenga. Inés. A lo mejor a la hora de escribir como autor, estás pensando más en vender que en realidad contar la historia. Bien. ¿Qué problemas tengo? Falta de libertad. Les decía antes, no somos libres. Eduardo, convertido en productor, no es un autor libre. Nadie lo es, pero yo mucho menos, porque soy consciente de que no me puedo estrenar. Tengo que servir para estrenar, porque voy a estrenar, para ser rentable de acuerdo a un presupuesto económico, y tengo que buscar, entre comillas, lo comercial. Si yo fuera un autor que escribo para el Centro Dramático Nacional, puedo tener un código, un registro, entre comillas, de escritor culto, intelectual. No quiero meterme con nadie, pero me estáis entendiendo. Decir, pero como yo no escribo para el Centro Dramático Nacional ni para ganar un premio, escribo para dar supervivencia a una empresa que tengo gente contratada y que yo estoy lleno de créditos bancarios y no tengo más huevos, con perdón, que seguir la rueda, porque si no, no devuelvo los créditos, estoy enganchado a una necesidad, como lo estaba Shakespeare, como estaban todos, no me comparo con Shakespeare, pero en la historia del teatro ha sido así. Luego, me exige ser más comercial. Y no es malo ser comercial, todos somos comerciales, todos vivimos de sueldos, de negocios, da igual, cualquiera, es decir, nadie nos regala nada, pero evidentemente es una limitación. ¿Y lo comercial qué es? ¿Qué es donde pensamos, qué es lo que pensamos que se vende más? Decidme algún registro que se venda más, ¿la comedia o el drama? La comedia. Es que eso solo tenéis que ver los grandes éxitos, La curva de la felicidad, que era una comedia mía, tonta, llena. Todo lo que es comedia, no digo que todas las comedias triunfen, pero la gente, el público, va más a las comedias que a los dramas, a lo que es más superficial que a lo que es más profundo. El sábado vi, que os lo recomiendo, una comedia maravillosa de un gran escritor y director, Alfredo Sanzol, La ternura. Encontró el código, lo difícil es encontrar el código, pero cuando hay una comedia buena, da igual que sea drama, pero de entrada hace que busquemos comedia. ¿En qué más me limito? Concretemos, genérico, 9 personajes, espacios escénicos, vestuario, todo lo que tiene que ver con eso. Pues tiendo a limitarme cuando pienso, estrené una obra que se llama Maniobras, que creo que es lo mejor que he escrito en mi vida, según dice el crítico Javier Villán, basada en un hecho real. La violación de una mujer soldado por su teniente. El hecho real. Y luego implicado, la pareja de esa chica era un actor que va a hacer un casting con un director gay y le somete a un chantaje. Casting para hacer La muerte de un viajante, el hijo de Willy Loman. Si te acuestas conmigo te doy el personaje. ¿Qué hace el chico? Se acuesta. La misma noche en que la pareja es violada. El contrapunto, el chantaje sexual. Esta obra fue muy dura, casi no la pude vender, muy poco, dificilísima, y tuve la gran experiencia personal, dificilísima, que la mujer soldado, a quien yo no conocía, que he leído noticias en prensa muchísimo, me llamó, vivía en Galicia, pidiéndome si podía venir en Madrid. Lo hicimos unos días nada más, por el gusto de perder mucho dinero, lo tenía en ese momento, si no, no lo hubiera hecho. Me llamó porque dijo que había leído que quería ver la función, y vino un día a ver la función. Ya antes me había contado que desde que había ocurrido esto 10 años antes no podía no tener relaciones sexuales, que un chico le tocara la piel, el brazo, la mano, que estaba incapacitada ya para trabajar de por vida. Es decir, que la realidad es la que no escribimos, la realidad no es la violación, que es lo que se ve en escena, que es duro. La realidad es, ¿y después qué? ¿Y después qué pasa? Bueno, vino a ver la obra y se sentó.
y luego habló con nosotros, nos pidió que lo hiciéramos por toda España. Pero lo más terrible fue decir que lo que le decía al teniente, que lo que ella vio en escena fue exactamente el mismo lenguaje que lo que ocurría. Bueno, es terrible ver aquello, es una experiencia durísima. No he vuelto a hacer algo así porque no se vendía casi. Es verdad que no tenía el reparto de estrellas, pero el reparto de estrellas tampoco quieren hacer este tipo de obras. Es dificilísimo hacer esto. Claro que te condiciona. ¿Cómo voy a escribir otra cosa que me salga de las tripas, del corazón, del acoso? Y yo he vivido acoso por una jefa mía muy importante cuando trabajaba en el ministerio. No accedí. Es decir, es raro que los hombres lo vivamos, ¿eh? Estoy hablando hace 15 años, no más. No sé, unos 15 años. Es muy raro. O sea, que me pongo en el lugar de la mujer y ¿qué os voy a decir? Terrible. Entonces, ojalá tuviera tiempo para escribirlo, pero mis obligaciones de gestor-productor, lo decía en la entrevista que viene en El Mundo, creo hoy, por las mañanas tengo que atender la empresa, tengo que coger el teléfono, tengo que llamar a programadores. Mi tranquilidad de escritor, la gestión es enemiga de la creación. Es enemiga. Si la cabeza está, gestor, metida en gestión, tus como se llaman, cerebrales para crear, no te pueden brotar, tienes que saber aislarte. Entonces yo lo intento por las tardes, noches, intento alejarme y ya en mi soledad, cuando nadie me escribe un mensaje, bueno, me pueden escribir amigos, pero si te trabajo habitualmente, a veces te llegan correos, que todos escribimos correos por la noche de trabajo, pero eso es la limitación, ya no la económica, la creativa, esa es la más dura. La económica, vale, porque no todos tenemos que tener un presupuesto para vivir, vais a trabajar, vais a tener familias, tenéis que pagar los colegios de los niños, lo que sea. Uno tiene que adecuarse a... Ahora, la creación es enemiga de la gestión, esa es la... Pero tiene ventajas. Yo acabo de hablar, puedo estar hasta las 8, hasta que salga el tren, pero decirme qué ventajas puede tener, decirme alguna ventaja. Os he dicho límites, os he contado que no puedo escribir cosas que me salen del corazón porque no las puedo estrenar y las voy a querer estrenar y me voy a endeudar más porque sé que lo voy a hacer y no debo, por tanto yo mismo me corto. Es como relaciones amorosas imposibles, yo las he tenido, supongo que las tendréis. ¿Y qué nos dice la cabeza? ¿Qué dirían los padres de algo que no es viable? Y algo te contaba a ti, comiendo. ¿Qué dirían los padres cuando una relación no es conveniente? Yo recuerdo, no voy a hablar de mí, una de mis hermanas se ennovió hace 1000 años con un árabe que se la quería llevar a su país para tenerla encerrada en casa. ¿Qué decía mi madre? Mi madre estudió 2 carreras y trabajó, O sea, mi madre no tiene que ver, o sea, un punto. ¿Qué le decía mi madre a mi hermana? ¿Qué hizo mi madre? Todo lo que pudo y afortunadamente lo consiguió. La otra estaba enamoradísima del árabe. Bueno, pues esto es difícil. Venga, ¿qué ventajas puede tener ser productor? Decidme alguna. Que alguna tiene, por favor. Que yo levanto las obras, que estreno siempre que quiero, que he dicho que he estrenado más de 40 obras. Bueno, algunas antes el productor hice El Fantasma de la Ópera, que eso es un musical, la adaptación, la traducción, grande, de los grandes, eso no lo podría hacer. Pero salvando esto, pues tengo una regularidad que yo me voy organizando y tengo una satisfacción que no pueden tener la mayoría de autores porque yo escribo para estrenar. Me puedo equivocar, como a veces me equivoco, pero tengo satisfacción. Nerón funciona muy bien, Tristana funciona muy bien, algunas me equivoco como todo el mundo. El problema es que se equivocan conmigo otros que también las ven viables, pero evidentemente es la primera satisfacción, ¿no? Entonces ahí funciona muy bien. ¿Qué más tengo? ¿A quién elijo yo? ¿A quién elijo yo, productor? Al director, bueno, el que pueda pagar, pero de entrada elijo el director. Este director no me va a tocar los cataplines, este director va a ser respetuoso con el texto, es decir, vamos a trabajar, vamos a cambiar cosas. Por supuesto que sí, yo soy tremendamente humilde con el director, digo, cambia todo lo que te dé la gana, en los ensayos, cambia lo que queráis, yo voy a pocos ensayos, os dejo trabajar, podéis hacer lo que queráis, simplemente comunicarlo para que el texto esté bien y cuando los técnicos lo usen, o sea, que les doy mucha libertad, pero ya me fío del director, creo en ese director. No me meto un director de los que hay que te hacen lo que les da la gana. Y además tampoco se atreven porque soy productor. Quiero decir, también hay un respeto que consigo. El reparto no elijo al que quiero, porque el reparto no elegimos a quien queremos. Tienen que estar libres. Y para que funcione el teatro comercial, teatro profesional comercial, necesitamos cabezas de cartel. ¿Qué significa cabezas de cartel? Actores que vosotros conozcáis.
Si no los conocéis, no vendemos. Vosotros, el público va al teatro, es mayor, es de 50 años hacia arriba. Pero, y eso están trabajando todos, es muy difícil encontrarlo, bueno, pero más o menos elijo a los actores, elijo el equipo artístico. Muy bien. ¿Y qué más hago? ¿Qué más ventaja tiene? Lo difícil es tener el texto. Una vez que tengo el texto, fenomenal. Coordino los equipos, diseño, trabajo en el proyecto creativo. O sea, tiene muchas más ventajas. ¿Y qué querría yo hacer? ¿Seguir produciendo o no? Pues digo, la mitad de Eduardo sí, la mitad de Eduardo no. Porque está nivelado. Tiene más ventajas que inconvenientes. Pero también es cansado. Bueno, yo he hablado muchísimo, podría seguir hablando. ¿Me queréis contar algo, preguntar? ¿O queréis ya salir corriendo antes de que perdamos el tren todos? ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Sí, por favor. Algo crítico, decirme algo negativo. Lo del autor que has dicho, cuando vas a caché, ¿también cobra el 10% el autor? A ver, no, lo del autor está legislado. Cobras siempre el 10% de la taquilla. Puedes llegar a un acuerdo, pero en mi caso da lo mismo. Yo voy vía Sky, que te da lo mismo porque yo soy autor. He estrenado algunas veces obras que no son mías, o con coautorías. Pero ten en cuenta que en mi caso vamos a teatros grandes y se hacen taquilla. Es diferente cuando el autor va a salas alternativas, va a teatros pequeños o a veces no hay venta de entradas. Entonces, ojo que ahí hay un problema legal que si tú eres autor, no lo sé, eres autor, te hace una compañía pequeña o de aficionados una obra y no cobras nada. Entonces, hay unos mínimos que establece la SGAE que hay que pagar. Pero si no, siempre es el porcentaje. Y es bueno y es malo, pues es lo que hay. Más cosas. Sí. En el test, me han dicho que no lo sabía yo, que el final... Sí, pero eso lo cuento en una charla, esto no es para hacerlo público, claro. Que se cambió. ¿Y qué pasó con el autor? ¿El autor lo aceptó? No, el autor estaba, y el autor, claro, lo aceptó. Claro, yo me imagino que el autor presentó una propuesta, Sí. pero al final... Le salió del corazón, sí. Pero el producto, hombre, vamos a ver. Tu autor buscas dos cosas. Una, expresarte libremente, pero si escribes comedia, buscas ganar dinero. Y de hecho el autor del test está ganando todo lo que le da la gana. Lleva 3 temporadas en Madrid, pues calcula una media semanal entre 30 y 50.000 euros, pues ya tú solo sabes calcular. El autor entendió que lo estaban diciendo también por su propio interés y cambió el final. Claro, el problema es que yo, como soy productor, me cuesta mucho trabajo ver cuál es la solución. Pero es bueno que te lo diga el productor, sí. Más curiosidades, ¿no tenéis ninguna curiosidad? ¿Tanto os he cansado? Venga, Gabriel. ¿Crees que se puede dar la ocasión en la cual tus intereses, tus inclinaciones artísticas converjan con las exigencias comerciales? Entonces puedes estar haciendo una obra sin traicionar tu voluntad artística. Sí, sea rentable, claro. Te diré que nunca me traiciono. Sí me condiciono, pero no me traiciono. Es que es distinto. ¿Pero dónde está la rentabilidad económica? Es que no lo sabes. Cuando haces... Vamos a ver. Autor de culto es Federico García Lorca. Y García Lorca, pues, tiene mucho éxito. Otra cosa es que dices, García Lorca, ¿cuánto tiempo puede estar en un teatro de Madrid o de Barcelona una obra suya? Pues más de 3 meses no te llena. No hay público. Es que es así. Sin embargo, una comedia de pasatiempo, yo intento que las comedias sean inteligentes, no lo consigo, pero eso es porque no soy buen autor. Pero intento conseguirlo. Sí. Venga, una más. Una pregunta que era que, o sea, como a la hora de escribir, intentan no caer en los tópicos o como son tópicos y se comercializan, que tienen éxito. Vale, eres Alba, ¿verdad? ¿Tú caes en los tópicos en tu vida normal? ¿En tus conversaciones? Todos caemos. No por interés comercial, sino porque caemos en los tópicos. Pero también a veces ridiculizamos los tópicos. En La ternura, es que la vi el sábado, maravillosa, parece que estoy haciendo, creo que tengo publicidad, es una historia que tiene mucho que ver con La tempestad, El sueño de noche de verano de Shakespeare. Y entonces en una isla están 3 hombres, un padre con 2 hijos mayores que han huido de la civilización por huir de las mujeres porque al padre y al hijo mayor les han hecho mucho daño. El pequeño no lo sabe. Y aparecen 3 mujeres que huyen también de la civilización, huyendo de los hombres, porque les han hecho daño. Entonces,
al principio cuando les ves hablar a unos de hombres y de mujeres, sueltan todas las listas críticas de los tópicos de lo que somos de lo que somos como hombres y de lo que somos como mujeres. Eso funciona, eso te hace reír, claro, pero porque estás jugando con el tópico. En ese sentido sí, ser tópico por ser tópico no, sino por bromear, satirizar y jugar contra el tópico. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Que nos vamos, queda una. Una, si no, no nos vamos. A ver, venga, no puede ser ni Gabriel ni Alba. ¿Quién ha hablado menos? Alicia, es que este nombre no me lo he aprendido. Carlos, te toca a ti, Carlos. Un comentario, dime, mira Eduardo, eres un coñazo insoportable, me da igual, lo que quieras, sé libre, di lo que quieras. De verdad, no me voy a enfadar, lo que quieras, que me quiero ir, que hay partido. Qué difícil, cuando te dan la libertad, nos dan la libertad, no la usamos. No seas políticamente correcto, di lo que quieras. Pues sé creativo. Venga, tienes tu oportunidad, tu minuto de gloria. Estás siendo actor, estás en la aula de teatro, ¿no? ¿Por qué te has metido en la aula de teatro? Ya está, ese es tu... ¿Quieres ser actor? Entonces... ¿Y pero por qué te has metido? ¿Porque quieres ser actor o quieres experimentar? ¿Y qué has encontrado? No lo sabes. Bueno, ya no os doy más la lata. Lo siento. Pero hacer teatro es romper con todas tus ataduras. Que salgas aquí arriba y que digas un grito. Que empieces a gritar y digas ¡ah! Pues ya está, y que no te dé vergüenza. Lo hacemos los dos, venga. 1, 2. Sí, venga, Carlos. Y nos vamos. 1, 2. Conmigo, ¿eh? Y 3. ¡Ah! Venga, muchas gracias. Vámonos. Muchas gracias, que ha abusado de vuestra paciencia, ¿eh? Sois unos campeones, la de horas que os he tenido casi 2 horas. Haberos levantado, haberos dicho no os aguanto más y nos vamos.